Durante los años 90, mientras el cine mexicano intentaba vender una imagen de renovación y modernidad, algo mucho más oscuro ocurría detrás de cámaras. Actores que desaparecían sin explicación convincente, enfermedades que nunca eran nombradas, muertes que llegaban acompañadas de versiones oficiales demasiado convenientes para ser cuestionadas. ¿Fue coincidencia? ¿O hubo una estrategia para proteger la reputación de una industria que temía más al escándalo que a la verdad? Hoy vamos a revisar una etapa incómoda, marcada por el miedo, el silencio y decisiones que aún generan preguntas. Lo verdaderamente alarmante al observar estos casos en perspectiva no es únicamente la repetición de muertes en un periodo relativamente corto, sino la arquitectura del silencio que las rodeó. No fue improvisación, no fue simple miedo individual, fue una reacción estructural. En los años 90, el cine mexicano intentaba proyectar modernidad mientras arrastraba inercias profundamente conservadoras. Se hablaba de renovación artística, de abrir espacio a nuevas narrativas, pero en la práctica se mantenían códigos rígidos sobre moralidad, imagen pública y control de daños. La aparición del VIH dentro del gremio no solo representaba un problema de salud, representaba una amenaza directa a la narrativa de respetabilidad que la industria había construido durante décadas. Admitirlo habría significado reconocer que la enfermedad no era un fenómeno lejano ni exclusivo de ciertos sectores estigmatizados, sino una realidad transversal que podía afectar a cualquiera. En ese contexto, cada actor enfermo se convertía en un riesgo reputacional. El proceso comenzaba con rumores contenidos que jamás llegaban a confirmarse oficialmente. Se decía que estaba delicado, que necesitaba descanso, que viajaba al extranjero por tratamiento. Mientras tanto, en privado, compañeros de trabajo comenzaban a tomar distancia, no necesariamente por crueldad, sino por desinformación y temor. El desconocimiento sobre las vías reales de transmisión generaba paranoia. Compartir camerino, maquillaje o incluso un saludo podía interpretarse erróneamente como amenaza. El aislamiento social precedía muchas veces al deterioro físico, y cuando finalmente la muerte ocurría, la explicación oficial estaba lista. Cáncer extraño, complicación respiratoria súbita, accidente doméstico absurdo, versiones lo suficientemente técnicas para no despertar sospechas masivas, pero lo bastante ambiguas para no abrir investigaciones profundas. El caso de Jorge Fegán ilustra esa dinámica con claridad inquietante. La narrativa sobre contaminación radioactiva durante una filmación era tan improbable que parecía más una maniobra de distracción que una explicación médica seria. Sin embargo, funcionó porque nadie estaba dispuesto a formular la pregunta incómoda. El silencio no era solo impuesto desde arriba, también era aceptado desde abajo. Periodistas evitaban profundizar para no perder acceso a estudios y productores. Compañeros preferían no hablar para proteger su propio futuro laboral. Así, la verdad, si es que existía una versión distinta, quedaba encapsulada en círculos íntimos que nunca alcanzaban la esfera pública. Con Alfredo Wally Barrón, el mecanismo adquirió un tono aún más administrativo. No hubo escándalo, no hubo defensa pública, solo desaparición progresiva. En la lógica empresarial del espectáculo, la imagen es activo financiero. Cualquier elemento que pudiera asociar la marca del estudio con enfermedad estigmatizada debía neutralizarse rápidamente. Reducir presencia en créditos, evitar homenajes extensos, no remitir ciertas producciones, todo formaba parte de una estrategia silenciosa de contención. La industria no necesitaba emitir comunicados explícitos sobre el VIH. Bastaba con no pronunciar la palabra. La omisión se convertía en política. Vicente Lara, por su parte, expuso la intersección entre enfermedad y orientación sexual en un entorno particularmente conservador. La bisexualidad, en aquel momento, era terreno minado dentro del cine comercial. Si además se vinculaba con una enfermedad asociada socialmente a prejuicios morales, el impacto podía ser devastador para múltiples figuras relacionadas. De acuerdo con testimonios posteriores no verificados públicamente, el temor no giraba únicamente en torno a su salud, sino a la posibilidad de que revelara nombres, dinámicas privadas, redes de relaciones que muchos preferían mantener ocultas. Presentar su muerte como accidente permitía cerrar la conversación sin abrir un debate mayor sobre diversidad, sexualidad y estigma dentro del medio. Fue una solución rápida para un problema complejo. Más allá de los casos individuales, lo que emerge es un retrato colectivo de una industria atrapada entre el miedo y la apariencia. El VIH en esa década era percibido como sentencia social además de médica.
Las campañas de información apenas comenzaban a consolidarse y los tratamientos aún no ofrecían la esperanza que hoy conocemos. El pánico alimentaba decisiones defensivas. Sin embargo, al optar por el encubrimiento en lugar de la educación y el acompañamiento, el cine mexicano perdió una oportunidad histórica de liderazgo cultural. Podría haber impulsado conversaciones, humanizado la enfermedad, reducido estigmas. En lugar de eso, eligió preservar la fachada. Con el paso del tiempo, la percepción pública sobre el VIH evolucionó significativamente, pero las historias de aquellos años quedaron congeladas en versiones oficiales que pocos se atreven a revisar. Las nuevas generaciones consumen películas y nombres sin conocer el contexto de silencios que las rodearon. Y aunque no existan documentos definitivos que prueben cada versión alternativa, la coincidencia de patrones, aislamiento, explicación médica improbable, ausencia de homenajes, invita a reflexionar. No se trata de afirmar sin evidencia concluyente, sino de cuestionar por qué ciertas narrativas fueron aceptadas sin debate en una época marcada por el miedo. Quizá la pregunta más incómoda no sea cuántos murieron realmente por VIH en ese periodo, sino cuántas veces el temor colectivo transformó la memoria oficial. Porque cuando una industria decide que su prioridad es la reputación antes que la transparencia, la historia comienza a escribirse con tinta selectiva. Y en ese proceso, las personas dejan de ser individuos con trayectorias y afectos para convertirse en riesgos que deben gestionarse. Esa lógica, más que cualquier guión de terror de bajo presupuesto, es la que revela el lado más oscuro de aquella etapa. Al final, estas historias, confirmadas parcialmente, susurradas en privado o reconstruidas con fragmentos, no solo hablan de enfermedad. Hablan de estigma, de homofobia estructural, de desinformación y de una cultura del silencio que priorizó la imagen sobre la empatía. Y aunque el tiempo haya suavizado la conversación pública sobre el VIH, el eco de aquellas decisiones todavía resuena en los archivos incompletos, en los créditos que nadie revisa y en las trayectorias truncadas que rara vez se analizan con profundidad. Porque en el cine, como en la vida, lo que se borra oficialmente no siempre desaparece del todo. A veces simplemente espera a que alguien se atreva a mirar más allá de la versión conveniente. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que la industria actuó por ignorancia y pánico? ¿O que existió un encubrimiento deliberado para evitar el estigma? Te leo en los comentarios. Si te interesan estas historias que revelan lo que quedó fuera de los reflectores, suscríbete y activa las notificaciones. Aquí, seguimos analizando los capítulos más polémicos del espectáculo, porque a veces la realidad detrás del telón es más impactante que cualquier película.